esto es una burla de ley, porque esto es una ley hecha por quienes han cometido los delitos a las víctimas. Por lo tanto, pueden producir 500.000 leyes de amnistía. Pero aquí no va a haber convivencia democrática hasta que exista un Estado de Derecho en nuestro país. Cuando nosotros vemos lo que ha hecho el chavismo en esta legislación y las consecuencias que va a traer en el tiempo, no va a restablecer la convivencia, no va a superar conflictos políticos, no va a facilitar un proceso de transición, ni va a procurar una reinstitucionalización del Estado. Es decir, esta ley, para que estemos todos tranquilos, no va a tapar los delitos y las violaciones que ellos han cometido. Nuestra tarea, observando que el chavismo está tratando de ganar tiempo y de sobrevivir, para sobrevivir, pero lo que están es prolongando su agonía. Porque mientras firman una ley de amnistía que no cumple el fin de una amnistía, ni el fin de una convivencia, ni una reconciliación, que es la verdad, ellos lo que están es tapando la llegada a Venezuela del jefe del Comando Sur, después de haber sufrido una derrota militar aplastante que es una vergüenza para la institución militar. Bien, ¿cómo estás? Ay, bien, bien, bueno verlo, bueno verlo. Aquí la gente ansiosa, esperándolo. Sí, qué bueno. A mí se me olvidó comentarle que era ahora Venezuela y después fue que me di cuenta. ¿Sabes que yo siempre tengo problema con los horarios, Doc? Pero ahí va. Y nada, yo estaba preparado para la hora que me fijaste, pero efectivamente tenemos una hora de diferencia y nada. Pero aquí estamos. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, gracias a Dios. Aquí la gente Qué bueno. pues está en tensión. Sí, una tensa calma. Una audiencia. tensa calma. Todo el mundo está a la expectativa. Ayer, por supuesto, la gente estuvimos viendo poco de lo que es esta ley. Vimos el debate en vivo. Pero vamos a traer al experto porque, ajá. ¿Cómo ve la amnistía, esta fulana amnistía? Bueno, ya eso deja ver mi posición, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo la ve usted, doctor? Bueno, primero un saludo a toda tu audiencia, esperando que las cosas vayan mejorando en nuestro país, en nuestras vidas personales, por supuesto. Si nuestro país mejora, nosotros los venezolanos vamos a mejorar también. Estamos frente a un proceso que es complejo y hay que entenderlo todo. Estamos en un proceso de administración tutelada. Los Estados Unidos están tutelando al chavismo para lograr la recuperación y la llegada de la institucionalidad y la democracia. Y así debemos entenderlo, amigos todos venezolanos, que hay 3 etapas, lo ha señalado claramente el secretario Marcos Rubio, que es una primera etapa de estabilización, que es la que está ocurriendo ahorita. La segunda etapa, que es la recuperación, que es hacia donde vamos dentro de poco, y después vamos a la institucionalización, que es la llegada a nuestra democracia. Es un proceso complejo y esto ocurre por varias circunstancias. Primero porque fueron 26 años donde este grupo peligroso y que dañó nuestro país en todas sus esferas ha tenido un control muy férreo del poder. De hecho, la prueba está es que todos los actos de resistencia que hemos tenido los venezolanos, no solo en protestas cívicas, porque así ha sido, la resistencia que hemos tenido desde todo punto de vista, estoy hablando de toda la sociedad venezolana, ha terminado muchas veces en frustración porque lamentablemente en la política, y eso hay que entenderlo, después pasa a una etapa de unos diálogos. Ha habido 16 diálogos en nuestro país y nuestros políticos, con dolor lo digo, pero no han estado a la altura de las circunstancias y siguen sin estarlo porque hoy en día, a pesar después de lo que ocurrió el 3 de enero, en donde el presidente de los Estados Unidos realizó a través de una de las fuerzas especiales Delta la captura ejemplarizante del señor Maduro y de su esposa,
y derrotó en horas, en pocas horas, a las fuerzas militares venezolanas que quedaron evidenciada su incapacidad para enfrentar cualquier defensa o acto de defensa, y por eso es que, bueno, que fueron derrotados en horas. Y nosotros hemos visto, y por eso es que es importante hablar del término de lo que tiene que ver con la amnistía, nosotros hemos visto cómo después del 3 de enero han ocurrido cosas bien interesantes, como por ejemplo la incautación del crudo venezolano. Segundo, la venta del crudo venezolano por parte de Estados Unidos, que ha sido incautado y administrado, o está siendo administrado hoy en día por los Estados Unidos. Eso nos da una garantía de que esos recursos van a ser administrados correctamente y no van a ser vendidos, regalados a Cuba, ni van a ser regalados a otros países, ni van a ser cooptados por el régimen criminal, ¿no? Por supuesto, como todos los grupos criminales, todo se puede escapar. Como por ejemplo vimos que llegó un grupo importante, toneladas de medicinas, y después esas medicinas llegaron a estar en Cuba. ¿Cuál fue la reacción del gobierno americano? Bueno, ahora lo tienes que pagar. ¿Y dónde lo vas a pagar? Precisamente lo que corresponde a los gastos del Estado. Eso al final es algo negativo para el ciudadano común, porque bueno, mientras ellos sigan controlando el poder y las finanzas y el día a día del venezolano, no vamos a tener libertad. Dicho esto, después observamos cómo el secretario Wright visitó a Venezuela y vimos, yo creo que lo más emblemático fue el joropo que en Miraflores al secretario de Energía de los Estados Unidos de Norteamérica. Y recientemente la llegada del jefe del Comando Sur a Venezuela. Es decir, después de un mes de yo haber triunfado militarmente, ahora yo voy. El jefe del comando va. Y lógicamente el régimen está arrodillado. Pero no rodilla en tierra, como decían ellos. Están arrodillados y están tratando de sobrevivir. Esto es complejo. Ahora, el tema de la ley de amnistía. Una de las presiones que estaba ejerciendo el gobierno de Estados Unidos, principalmente el secretario Rubio y por supuesto el presidente Trump, es la liberación de los presos políticos. Porque el número de presos políticos es algo que todavía no lo tenemos claro, pero existe un número importante de militares que están presos. Existen presos que son políticos, personas que han sido procesadas y detenidas por actos políticos o por actos de sencillamente ejercicio de la democracia, y se entiende que superan un número de más de 1.000 presos. Eso, quizás el foro penal es el que realmente, y el observatorio penal son los que realmente tienen una cifra más o menos exacta. Ahora, en la medida de que se ha producido esta administración tutelada por parte de los Estados Unidos a Venezuela, en donde, como pueden observar, no hay un gobernador designado por los Estados Unidos, como ha ocurrido en otros países, en otras intervenciones. No hay una fuerza militar dentro de Venezuela, como ha ocurrido en otras intervenciones. Esto es distinto, esto es una administración tutelada. Los barcos siguen estando enfrente de las costas venezolanas. La presión al régimen venezolano sigue existiendo, y eso tenemos que verlo todo de esta manera. Dicho esto, nos encontramos como se empezaron a producir varias liberaciones de presos, de personas que no tenían por qué estar detenidas, sin necesidad de ninguna ley de amnistía. A eso iba, doctor, porque es que precisamente yo soy de las que piensa de que no se necesita una amnistía, se necesita voluntad política. Quizás esa es mi opinión muy personal, pero realmente esta amnistía es necesaria. Tú estás en lo cierto. Nosotros no necesitamos ninguna amnistía. Nosotros lo que necesitamos es un Estado que respete el Estado de Derecho y que respete la justicia, y no lo tenemos. Por lo tanto, pueden producir 500.000 leyes de amnistía, pero aquí no va a haber convivencia democrática, que es lo que ellos quisieran, o venden, mejor dicho, no es que es lo que quieren, porque no creo que lo quieran, lo venden, hasta que no exista un Estado gobernado por demócratas, por personas, hasta que exista un Estado de Derecho en nuestro país. Esa es la realidad. Pueden escribir 500 leyes de amnistía como esta.
esto es una burla de ley, porque esto es una ley hecha por quienes han cometido los delitos a las víctimas. Y es que esto es Entonces, una ley que esa para no mí es, comienza con un tiro en el pie, y lo tengo que decir así porque la amnistía se caracteriza por ser de pleno derecho. ¿Y claro. Es que se tergiversa el tema, porque ellos lógicamente utilizan esta ley para mover su Asamblea Nacional, que saben que tienen un problema de legitimidad en la Asamblea Nacional, hacen que y obligan a que la sociedad venezolana también participe. Pues vimos cómo la academia emitió opiniones, vimos cómo las universidades a través de los decanos emitió opiniones válidas. Yo no considero que es importante, como los mismos comunicadores sociales empezaron a emitir opiniones. Es decir, esto es una jugada maquiavélica que siempre ha utilizado el chavismo, de crear una narrativa a través del movimiento de sus instituciones. Con eso ganan tiempo, con eso se distraen los problemas reales, en fin. Pero al final es una burla. Y esto es importante lo que tú has dicho, porque yo escribí algunas cosas que me parecen relevantes para que la gente, para que toda la audiencia tenga claro el tema. Primero que es por parte del chavismo, es una acción política mover al poder legislativo, que es de ellos, un poder legislativo que es producto de atropellamiento. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ustedes vieron cómo Jorge Rodríguez dijo, yo quiero pedir perdón, a mí no me gustan los presos, no te gustan los presos, pero los tienes presos. No, y dice, yo Y entiendo que son necesarios. ¿Para quién? sí, Después corrigió, porque pero son, una, porque, porque son necesarios para ellos, porque son una pieza de cambio. El chavismo siempre ha utilizado los presos para cambiar y para el soborno y para su estrategia maquiavélica. Creo que el Foro Penal utilizó este término, lo voy a repetir, una puerta giratoria, salen unos, entran otros, salen unos, entran otros. De hecho, mientras estaba aprobándose la ley de amnistía, estaban haciendo allanamiento a algunos políticos. Entonces tapan una cosa con otra. Entonces, el país tiene que tener claro que la amnistía, primero, es una institución de naturaleza política y jurídica, que tiene como propósito lograr la reconciliación. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Estado decide olvidar jurídicamente la existencia de algunos hechos que pueden ser punibles con fines de lograr una paz pública, una estabilidad institucional. Ese es un concepto filosófico. No se trata de perdón moral, sino que es una decisión política. Y repito, su propósito es: 1, restablecer la convivencia; 2, superar conflictos políticos; 3, facilitar un proceso de transición; 4, reinstitucionalizar el Estado. Es decir, y esto es lo clave, la amnistía no significa negar la justicia, sino sustituir la sanción de la justicia por una reconciliación política. Ahora, cuando nosotros vemos lo que ha hecho el chavismo en esta legislación y las consecuencias que va a traer en el tiempo, no va a restablecer la convivencia, no va a superar conflictos políticos, no va a facilitar un proceso de transición, ni va a procurar una reinstitucionalización del Estado. De hecho, todos los venezolanos vimos cómo cerró esa sesión cuando el señor que dirige esta asamblea dijo: como no me están parando, abro comillas, bolas, cierro comillas, entonces cierro la sesión. Correcto. Entonces, ahí vemos el atropello, vemos y además que es increíble, y en esto tenemos que estar claros todos los venezolanos y especialmente los chavistas, es decir, quienes han sido responsables de los delitos graves, hacen una ley para amnistiar a aquellos que son las víctimas. O sea, en vez de ser al revés, es al contrario, en el sentido de que el agresor dicta una ley para que tú te quedes tranquilo. Es decir, yo soy el agresor, pero yo te perdono.
esto es una burla no solo a la inteligencia, sino una burla a lo que significa la reconstrucción de una sociedad, cosa que no nos debe sorprender de este grupo del chavismo. Es que claro, doctor, pero es que normalmente las amnistías se utilizan para precisamente transicionar, ir de una fase a otra. Es decir, vamos a tener procesos de justicia donde vamos a perdonar a una fase y de alguna manera siempre se espera que las leyes de punto final van a salvaguardar las garantías de aquellos que se van, ¿no? Por lo menos un periodo de tiempo mientras se deroga y vuelve a justicia, como caso Argentina, lo que sea. Pero cuando tenemos una ley que no tiene por ningún lado ni un sesgo de transición, que lo que habla es de precisamente perdonar, para mí, yo la definí anoche en el que yo dije, esto no es una amnistía, esto es una opción a un indulto jurídico, porque bueno, te lo va a dar un juez, pues, pero al final del día es un indulto porque tú estás pidiendo perdón, supuestamente te van a borrar el delito, pero no hay plazos, no, tienes que solicitarlo, no te indican cómo va a ser el proceso, o sea, es un tema que para mí es hasta quizás risible, ¿no? Porque ahora hacen un show, lo primero que hicieron fue la liberación de Guanipa. Guanipa no está saliendo a través de esta ley de amnistía, porque la misma ley lo explica, dice que tiene que ser solicitada. Tuvo Guanipa tiempo de solicitarla, la ley no está en Gaceta, no está vigente. Entonces, esto es voluntad. Mira, más allá de estos temas que son tecnicismos legales, si lo solicitan, si tiene que estar a derecho, cosas que lógicamente, por no existir confianza, porque lo increíble es que ¿quién aplica esta ley? La aplica los tribunales y los militares y las autoridades que se encargan de las prisiones, de las cárceles. Estos son los tres instituciones que deberían aplicar, que según la ley que aprobaron es la que debe ser aplicada. Entonces, eso significa que el venezolano, primero te colocan en la ley hechos violentos, que son delitos que tú has cometido. Y resulta que a lo mejor tú escribiste un Twitter y para ellos es un delito. A lo mejor tú fuiste a una marcha y esto es un delito para ellos. Otros casos en donde estuviste en una mesa electoral o fuiste testigo, esto es un delito. En fin, y pare de contar. Significa que este grupo de personas, más todos los que están en el exilio, que una gran mayoría salió del país objeto de alguna persecución, objeto de algún amedrentamiento o procesos que ya se aperturaron, en fin. ¿Cómo van a regresar y cómo van a ir a un tribunal a hacerse parte en el juicio para confiar en el Ministerio Público, que precisamente fue el que te abrió la investigación y te dictó las medidas junto con los jueces? No hay confianza, es imposible. Es decir, el Poder Judicial y el Ministerio Público han sido cómplices y cohonestado las graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad contra todas las personas que han sido objeto de apresamiento. Porque no se trata de amnistiar hechos que forman parte de un conflicto o violencia política. Estamos hablando de personas que están presas, estamos hablando de personas que están procesadas, estamos hablando de personas que están en el exilio. Por ejemplo, Leonela, vamos a poner mi caso, que yo decida agarrar un avión, irme a Venezuela. Maestrado, no creo que le vaya muy bien. Bueno, ahí donde está el tema. Y esto que estoy diciendo, seguramente lo han pensado mucha de la gente que no está en Venezuela o que no tienen juicios abiertos, o mejor dicho, o que no han sido detenidas. A lo mejor están en Venezuela, pero no han sido detenidas, pero tienen juicios abiertos. Entonces, significa, número uno, yo tengo, en el caso de los que están afuera, ir a Maiquetía, bajarse del avión. ¿Quién te recibe? Entras con un pasaporte vencido, en el caso de la mayoría de los que estamos afuera, un pasaporte vencido. No tenemos cédula de identidad. Inmediatamente corremos el riesgo que seamos detenidos. Inmediato. Porque en el computador va a aparecer, esta persona está solicitada, esta persona tiene una medida privativa de libertad, esta persona tal cosa, porque eso es así. Entonces, después resulta que, ok, voy a un tribunal
me van a dictar una medida de apresamiento. Entonces, ¿qué ocurre allí? Bueno, no hay confianza, no puede haber confianza. Imagínate de personas que están en el país, que tienen juicios abiertos, pero que no están detenidas. Igual, ¿cómo van a ir a un tribunal de una manera confiada sin que le dicten una medida, sin que le cobren un dinero, porque es un poder corrupto, porque todos sabemos que el Poder Judicial está corrompido hasta el tuétano, el Ministerio Público está corrompido hasta el tuétano, las policías están corrompidas hasta el tuétano? Si alguno se enamora de alguna persona, bueno, de un venezolano, o sea, no existe. Es que en la misma ley se refleja de esa corrupción en la que estamos hablando, porque cuando te dicen a ti, creo que es uno de los artículos que habla de cuando te dicen que deben cesar las investigaciones, ¿no? Y ordena a las policías, a las policías de investigación, los militares que investigan, a estos organismos que solo actúan bajo la moción del Ministerio Público, porque quien ordena los otros procesales es la Fiscalía. O sea, tú no puedes hacer una investigación sin el Ministerio Público y ahí no los nombran por ningún lado. O sea, que en el Ministerio Público no tienen la obligación de borrar tus expedientes. Realmente no. Creo que habla de 15 años para procesar, no, 15 días. 15 días una vez. Todo. Ajá, una vez lo solicito. Pero es que esto tiene unas fallas horribles a nivel legal que yo digo. Esa parte está hecho para el dinero, para la corrupción. Mira, hay algo que es interesante, que es bueno que lo veamos todos. ¿Cuántas amnistías han habido en Venezuela? Yo para tu programa, ¿verdad? Para tu invitación, yo preparé esto, mira. En 1936 hubo amnistía después de las guerras civiles, que son las guerras federales. En 1958, primero las guerras civiles y después de Gómez, en los años 36. Después, en el año 58, en la época de Pérez Jiménez, hubo una amnistía. Después, la que dictó el gobierno de Caldera en el 2007, esa fue aplicada. Esa fue aplicada casualmente para los militares del golpe de 1992, entre ellos el señor Hugo Chávez. Esa fue efectiva, esa ley, porque logró que los civiles y los militares fueran liberados e incluso habilitados y fueron candidatos y bueno, y vimos lo que pasó. Después, en el 2007, hubo una amnistía en épocas del señor Chávez que fue efectiva. ¿Por qué? Porque fue para amnistiar la protesta del 2002, pero como él estaba amnistiando, le dio órdenes a los jueces, a los fiscales que estaban en ese momento y lograron que fuera efectiva para los civiles y militares en la protesta, entre comillas, ¿no? Después hubo dos amnistías, la del 2016 y la del 2019. Son dos leyes que dictó la Asamblea Nacional, pero como no estaba en poder del chavismo, la del 2016 fue anulada por una sentencia de la Sala Constitucional. Y la del 2019 sencillamente no le hicieron caso. En cambio, esta del 2026, ellos todavía tienen el tribunal en su mano, todavía tienen el Ministerio Público y van a manipular. No va a haber convivencia social. Entonces, si en el 2016 y 2019, cuando la Asamblea, que es la competente, emitió unas leyes de amnistía y el chavismo no respetó esas leyes, esta sí la va a respetar porque está emanada de ellos mismos. Pero es que eso no le gustaba, ¿no? Que eso no le gustaba. La diferencia es que la del 2016, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional dijo que la amnistía del 2016 no era constitucional porque amnistiaba acciones que iban en contra que eran delitos contra el Estado. Y casualmente, todos los delitos que tienen los venezolanos tienen que ver contra el Estado, rebelión, traición a la patria, etc. Y otra cosa buena para que el público sepa, digo buena porque las leyes internacionales establecen que no hay lugar a la amnistía sobre violaciones graves de derechos humanos,
sobre delitos de lesa humanidad y tendríamos que revisar los delitos de delincuencia transnacional, que son los de la Convención de Palermo. ¿Y por qué esto es importante? Porque a pesar de que esta ley está dirigida del agresor a las víctimas, no del Estado, ¿verdad? Hacia la sociedad, no. Es del Estado agresor a las víctimas y por eso es que esta ley, desde el punto de vista teleológico, no tiene ningún asidero ni legal, ni fáctico, ni social, y por eso es que no va a tener un impacto de convivencia. Es posible que comiencen a existir unas liberaciones a partir de la vigencia de esta ley, con el propósito de ellos vender el hecho de que ellos sí han recapacitado y sí son magnánimos con el venezolano. Y bueno, esa es política, pero no tiene nada que ver con... Es que así lo vi y yo lo comentaba, esto va a traer consecuencias porque esto es rédito político, esto es un show, pero yo también quisiera tocar a los puntos de esta ley. Mucha gente dice, bueno, esta es una ley que es para ellos y muchas veces se han hecho comentarios de que esta ley de alguna manera los protege y los blinda quizás ante el futuro. Y esa es una preocupación que mucha gente tiene porque dice, bueno, ellos van a utilizar esto para perdonarse sus crímenes, ¿no? Básicamente. ¿Cómo pudieran ellos utilizar esta ley? ¿Los protege de alguna manera? ¿Cómo lo ves? No los protege. Es imposible. Y lo voy a explicar de una manera muy clara. Porque mientras estén los bandidos de los magistrados y el bandido del fiscal general allí asumiendo esa institución, ellos van a estar protegidos, por supuesto. Pero cuando cambien los magistrados y estén en manos de juristas, cuando la fiscalía esté en manos de una persona que sea un verdadero ombudsman, un hombre de ministerio público, y esté en manos de personas, además, que tengan como propósito el bien de nuestra nación, porque no solo se necesita un jurista, sino que se necesita una persona que también tenga la altura de comprender el problema de nuestro país y que no esté en manos de políticos, de ningún político, Leonela, de ningún político. Esto podrá ser objeto de revisión, porque cada caso de violación grave de derechos humanos, primero no prescribe, igual que los delitos de lesa humanidad. ¿O es que acaso todo lo que está en el tribunal, en la Corte Penal Internacional, a pesar de que el Corte Penal no ha tomado decisión como quisiéramos, pero son delitos que están admitidos, están calificados los delitos, están determinados los responsables? ¿Acaso esto no va a ser juzgado posteriormente? Sí, podrá ser juzgado. Igual que todos los casos que reposan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violaciones sistemáticas de derechos humanos. Es decir, esta ley, para que nos quedemos todos tranquilos, no va a tapar los delitos y las violaciones que ellos han cometido. Nuestra tarea como venezolanos es acompañar en estos momentos al gobierno de Estados Unidos y ser primero agradecido, porque esto lo hizo el gobierno de Estados Unidos, esta oportunidad. Y en el momento que llegue la recuperación de nuestro país, los venezolanos, tecnócratas, de alto perfil, especialistas en cada una de su área y que no tengan ninguna intención electoral, tomen las riendas del país y podamos nosotros ordenar nuestra nación. Eso es la gran tarea que nosotros tenemos. Y es que yo creo que sería, quizás, yo entiendo que la gente, y es algo que sencillamente hay que darle realidad, ¿no? Doctor, es que, claro, nosotros queremos ver a autoridades legítimas, queremos ver unas elecciones de plenas garantías. Nosotros queremos llegar a ese escenario, por supuesto que sí, pero yo veo un vacío entre ese escenario y el que estamos viviendo ahora, que quizás para mí es muy obvio que tiene que ser llenado con tecnócratas que sencillamente sí se encarguen de empezar a hacer los cambios profundos que se necesitan para llegar a esa fase
donde podamos tener autoridades legítimas. Pero ¿cómo vamos a una elección con un sistema como el que tenemos? ¿Cómo garantizamos una estabilidad económica cuando tenemos un aparato represor? O sea, hay señales de que esto no se va a dar. Este régimen no es garantía de estabilidad alguna. Y eso quizás es lo que creo que le falta a todo este entramado que ellos están armando. Ahora, esta ley de amnistía es rédito político, lo entiendo así también, pero que definitivamente esta gente está buscando quedarse, o sea, está buscando hacer campaña, por lo que entiendo. ¿Cómo los venezolanos nos vamos a plantear ante esto? Porque yo creo que es importante definir hacia dónde vamos. Bueno, tenemos que entender que son 3 fases, ¿no? Que ha establecido el gobierno de Estados Unidos, y es así. Uno es la estabilización, y estamos en esa fase de la estabilización. El gobierno de Estados Unidos claramente ha dicho, y eso es una tesis que tiene el presidente Donald Trump en relación con Venezuela, que no quiere bots on the ground, es decir, no quiere botas en el terreno militar. Y ya él hizo su acción militar, logró desarticular al régimen y ahora tiene una administración tutelada. Esa administración tutelada es un proceso que es complejo, pero que se va ejecutando. No, oye, estuvo el jefe del Comando Sur hace unos días en Venezuela. Eso es significativo. Yo no me imagino lo que deben sentir los militares venezolanos. Prácticamente tuvieron que bajar la cabeza y decir, bueno, están superados, esto lo superó a ellos. Claro, es que capitularon, pero qué irónico, doctor, que puede ir quien captura a Maduro, pero usted y yo no podemos ir. Bueno, porque te repito, es un proceso. Llegará el momento de la estabilización. Recuerden muy bien, y eso es bueno que los venezolanos lo tomen en cuenta, quién tiene el control de las policías en Venezuela, quién tiene el control de los colectivos en Venezuela, quién tiene el control de los órganos paraestatales en Venezuela. Y no existe enfrente un Estado que pueda controlar ese poder real de fuego y ese poder real de facto que existe y que puede crear una anarquía en el país. Hasta ahora no ha habido anarquía en el país porque el gobierno de Estados Unidos en su estrategia, y hay que confiar en esa estrategia porque hasta ahora le ha salido muy, muy bien. Quizás no es la rapidez que uno quisiera, somos venezolanos, queremos ya salir de este problema, queremos reconstruir nuestro país. Yo creo que la etapa nuestra, la etapa de la sociedad venezolana y nuestro compromiso es precisamente la recuperación, esa etapa de recuperación y de reconstrucción. Porque ahí nosotros podemos garantizar que exista una institucionalidad. Hay que esperar que se sigan produciendo acontecimientos que poco a poco se van viendo. Ahorita la gente dirá, bueno, tiene que ver con el crudo. Sí, el crudo es importante porque ya ellos no tienen recursos. Ya no se le está enviando recursos a Cuba. Ya no se le está enviando combustible tampoco a Cuba, ni dinero. Ya la influencia que tenía China, Irán y Rusia no tiene la misma influencia. Es decir, el régimen internamente está colapsado. Sin embargo, ellos tienen todavía poder en sus colinas. Me refiero a los que tienen el poder de fuego. Y no me refiero a los militares, ya dije quiénes eran, porque los militares quedaron prácticamente desarticulados. ¿Esto qué significa? Que la recuperación es la que va a preparar al país para la reinstitucionalización. Yo no me imagino unas elecciones organizadas por Delcy Rodríguez con el Elvis Amoroso. Eso sería, me disculpa la expresión a ti, Leonela, y a la audiencia, me parecería estúpido eso, ¿no? Nosotros aceptar una cosa como esa. Nosotros necesitamos un poder electoral que esté tutelado, y lo vuelvo a repetir, que esté tutelado para que haga primero una revisión de la depuración del registro electoral. Eso significa tener influencia en el sistema de cedulación, de registro, de notaría. Tenemos que, además de revisar el padrón electoral, hay que revisar todo el sistema de auditoría y todo el sistema regional de los componentes regionales y representantes electorales y organización de las mesas. Los partidos políticos tienen que reinstitucionalizarse porque existen 2 acción democrática, 2 primero justicia, 2 voluntad popular, existen movimientos que no han sido inscritos como partidos, como el caso de 20 Venezuela, Encuentro Ciudadano, que no son partidos políticos,
formales. Ellos tienen que estar inscritos como partidos políticos formales. También tienen los partidos que hacer un trabajo de institucionalización interna y revisar sus liderazgos para que para que un poder electoral independiente, no partidizado, pueda establecer las reglas claras de una competencia, es decir, que los políticos compitan, no que sean los árbitros. Tradicionalmente en Venezuela, el componente del poder electoral, desde que está el chavismo, es de 3 rectores del gobierno y 2 de la oposición. Pero los 2 de la oposición o se venden, o se pasan para el otro bando, o salen al exilio o perseguidos. Entonces, nosotros tenemos que eliminar eso. Nosotros necesitamos un poder electoral independiente. Y otro elemento importantísimo es el exilio. Si hay más de 8 millones de venezolanos, o 9, no sé cuál es la cifra exacta, se necesita crear las condiciones para que todos los venezolanos en donde estén puedan elegir y votar. Pues estamos hablando de 8 millones de personas. Entonces, no solo voy a poner eso, un ejemplo. magistrado, es que, disculpe que le interrumpa, pero no habilitar consulados. Se trata de crear las condiciones para que puedan votar, porque el que vive en Colombia, entonces le exige el consulado de Colombia, tiene que ser residente. Resulta que no todos pueden ser residentes. Los que están en Estados Unidos, que no hay consulado, tienen que ser residentes. Bueno, pero en Estados Unidos el 90% de los venezolanos no son residentes, están bajo una solicitud de asilo o un permiso temporal de permanencia. Igual ocurre en España, en Perú, en Chile. Es decir, todo eso lo tiene que regular un poder electoral independiente y además un proceso que sea transparente. ¿Para qué? Para que pueda haber el tiempo de propaganda correspondiente a todos los candidatos y además el dinero del origen de las campañas también. Entonces, eso no lo puede hacer el chavismo. Eso no lo puede hacer el chavismo y no lo podemos permitir. Por eso es que no se puede haber una elección este año y el país lo tiene que tener claro. Yo sé que todos anhelamos que eso ocurra, pero es muy difícil tener una elección este año hasta que no resolvamos. Yo creo que lo que la gente quiere, doctor, es algo tangible, ¿no? Porque yo interactúo mucho con digamos, el que está dentro de Venezuela, el que está afuera quiere volver. Y hay 2 escenarios que a mí me parecen relevantes, ¿no? Primeramente, el que está dentro de Venezuela realmente dice, a mí no me interesa si ustedes quieren hacer trato con el petróleo, si ustedes quieren el gas, si ustedes quieren a este, al otro, a fulanito, a menganito. Yo lo que quiero es poder comprar mi comida, yo lo que quiero es poder hablar con libertad, poner un estado de WhatsApp si yo quiero, poder protestar por un salario digno si es lo que yo considero pertinente. La gente quiere expresarse, quiere poder recuperar ese mínimo de garantías que son normales, que es lo normal en cualquier país, ¿no? Expresar su opinión sin tener que verse amenazado, quiere ver prensa libre, yo siento que es la mínima retribución que la gente quiere por lo menos palpar para darle, digamos, con paciencia a un escenario ya más electoral, ¿no? Y otro escenario tangible que es el de los venezolanos en el exterior que dicen, mira, yo quiero de repente invertir en mi país, tiene que haber una economía estable, tengo que tener unas garantías mínimas de que a mí no me van no solo a sacar todo lo que tengo y lo que no con impuestos a través del CENIAT, no sé cuántos trámites que hay que hacer ahora súper burocráticos, sino que también no me vea yo por opinar diferente, por estar en el exterior, amenazado a mi capital, que será algo de lo que yo quiera vivir en un futuro si llego a volver a Venezuela. Y más allá todavía, los que hablamos en contra del régimen, básicamente, somos el último eslabón en la cadena, porque sobre todo aquellos que no tienen protección institucional o de partidos políticos, somos los últimos que en definitiva decimos, bueno, ¿cómo si nosotros de repente queremos llegar a la generación de relevo a hacer algo por nuestro país? Pues tampoco nosotros nos vemos involucrados porque no hay garantías, ya que la represión sigue allí. Entonces, ¿qué le podemos plantear a ese venezolano que está dispuesto a esperar el escenario electoral, pero que también quiere sentir que hay un proceso que va avanzando, así sea de a poquito, porque con esta gente... Mira, no, yo creo que es bueno lo que estás planteando, porque no se trata de dinero, no se trata de recursos, de estar bien económicamente. Los venezolanos que están adentro, afuera, y digo los que están adentro y afuera porque es como si hubiera 2 Venezuelas.
porque lo que vive un venezolano afuera no es lo mismo que vive un venezolano adentro. Yo observo el venezolano que está afuera y no está bien económicamente, para que lo sepas, no está bien, está luchando. Lo que pasa es que los venezolanos somos resilientes, pues nosotros podemos tener mil problemas, pero igual seguimos adelante y siempre tenemos buen humor y tenemos esa cosa bonita de la venezolanidad que nos permite ser un ciudadano superviviente, ¿no? Y eso es lo que somos, supervivientes o sobrevivientes, por decirlo mejor. Creo que al final nosotros necesitamos es recuperar el tejido social. Y eso solo se recupera cuando tengamos un país que tenga Estado de Derecho y que tenga un régimen o gobierno que respete las libertades y los derechos. Y esto no lo vamos a conseguir con el chavismo en el poder. Imposible. Ni que firmen 500.000 amnistías, porque esta amnistía no logra la convivencia que quieren vender. Y esa es la gran verdad. No lo logran. Y esto se va a convertir en otra ley que no tiene un efecto sociológico válido. No tiene que ver nada con el tema jurídico, porque los venezolanos no tienen confianza en las autoridades, a las personas que tienen los cargos de autoridades en Venezuela. No hay confianza. Tenemos una mala experiencia y además no solo que la mala experiencia, sino que sabemos y conocemos el prontuario de estas personas, me refiero de los jueces, los fiscales, los ministros, la presidenta encargada, etc. Igual muchos de los diputados que están ejerciendo curules allí, que obedecen líneas personales o intereses que no tienen que ver nada con el país. Ahora, es un reto para nosotros, que eso no va a depender de Estados Unidos, por eso es que la fase de recuperación, en mi opinión, es sumamente importante, porque ese va a ser el momento indicado en donde vamos a tener la autopista libre de violencia, libre de represores, libre de delincuentes para poder reconstruir nuestro país. Y allí yo lo único que le pido a Diosito que nos dé a todos los venezolanos la oportunidad de que estén en los cargos las personas que realmente tienen el perfil adecuado, sobre todo, ya hablo de tecnócratas, este es un término que yo estoy utilizando, porque los únicos que pueden resolver los problemas de seguridad, de alimentación, de educación, de sanidad, me refiero a hospitales, de las vías públicas, de los problemas que tengan que ver con la delincuencia, los problemas hidrológicos del país, los problemas, en fin, todo y cada uno, y el aparato productivo y la infraestructura y la economía del país, solo lo puede hacer el venezolano que es experto, que es competente en su área, no político. Entonces, eso va a ser... Yo pienso que vamos a llegar a ese momento. Estoy convencido que sí, porque esto está tutelado por el presidente de los Estados Unidos, que claramente ha mandado un mensaje de que esto es irreversible. Por eso es que estamos viendo, y aquí termino, Leonel, esta parte, estamos observando que el chavismo está tratando de ganar tiempo y de sobrevivir, para sobrevivir, pero lo que están es prolongando su agonía. Porque mientras firman una ley de amnistía que no cumple el fin de una amnistía, ni el fin de una convivencia, ni una reconciliación, que es la verdad, ellos lo que están es tapando la llegada a Venezuela del jefe del Comando Sur, después de haber sufrido una derrota militar aplastante que es una vergüenza para la institución militar. O sea, en otro país decente, el alto mando hubiese renunciado. Pero se capitularon y él mismo lo admitió, doctor, en televisión. Bueno, yo no iba a mandar a mis aviones a salir porque es que no le íbamos a ganar. ¡Ay! O sea, Sí, en cualquier país... Semanas antes corrían y decían, gringo, piti yanqui, vas a tener el Vietnam del Sur. O sea, no, sencillamente fracasaron los militares. Y además, políticamente están colapsados. Y bueno, creo que ahorita estamos en una etapa que es dura, difícil, hay que tragar algunos sapos, lamentablemente,
ver a Delcy gobernando, pero ella no está gobernando con independencia, ella está recibiendo órdenes e instrucciones. Yo lo que pienso quizás es que tenemos que tratar de alinear, ¿no? Yo soy una persona que se caracteriza por eso. ¿Cómo alineo a mis intereses y lo que yo busco con los intereses de mi aliado, de las personas que me están apoyando? O sea, yo siento que nos falta todavía quizás un poco de alineamiento en cuanto a lo que nosotros quisiéramos lograr y cómo demostrar que lo que tenemos en este momento no nos va a llevar ni a los aliados ni a nosotros al mismo fin, ¿no? Porque por más control, y yo creo que este punto lo conoce usted muy bien, doctor, que es que por más control que pueda demostrar que tienen todas estas autoridades interinas, la soberbia se les sale y ellos van a buscar a lo que siempre han apostado, a ganar tiempo, a confiarse y al final del día demostrar quiénes son, ¿no? Entonces, yo no creo que sea más allá de cuestión de tiempo. Ahora, ¿cómo busco acortar ese tiempo para que esa demostración llegue más rápido? Mira, los venezolanos tenemos que seguir presionando de todas las formas. Presión, 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 máxima presión al régimen. Ellos están en un momento muy, muy débil y bien, están muy colapsados. Ellos todavía tienen el poder de fuego, y me refiero no a los militares, me refiero al poder de fuego que maneja el señor Diosdado Cabello. Pero también vemos cómo también están entregados bajo este tutelaje. Este tutelaje es puntual, ¿no? Porque hay temas que tienen que ver con los ciudadanos que lamentablemente, bueno, no entra dentro del tutelaje, la gran mayoría. Vamos a poner el ejemplo del crudo. Cuando nosotros vemos que se le dio a 6 empresas nada más licencia para operar, que son Chevron, que ya estaba en Venezuela con una licencia, la Shell, la Repsol, que es la española, la Eni, que es la italiana, Bristol Petróleo también. Son empresas que cuando van a hacer su análisis de inversión en el país, tienen que pasar sus análisis y su factibilidad a sus consejos de toma de decisiones. Y después eso pasa por el grupo de abogados que avala y hace una revisión de la situación país donde se va a hacer la gran inversión. Entonces, ni siquiera Chevron, que es la empresa que más desarrollo tiene en Venezuela para la producción, va a poder hacer una inversión significativa. Ellos podrán llegar de 400.000 a 600.000 o a 700.000 barriles diarios de producción. Perfecto, pero no va a poder ir más allá, porque para eso vas a necesitar mucha inyección de dinero. De hecho, las empresas grandes no van a invertir, como ExxonMobil. Entonces, en el tiempo, los Estados Unidos, que para ellos el tema de energía es vital e importante, y para toda la región, y para los venezolanos también, porque ese es nuestro recurso más importante, no es el único, pero es el más importante, ellos saben que ellos van a necesitar en el tiempo un gobierno demócrata para poder desarrollar todas esas reservas importantes, que ya no van a ir más nunca a China, ni a Irán, ni Kazajistán, ni a Cuba. No va a ir para allá, va a ir para los Estados Unidos lo va a pagar, van a pagarlo en dólares, y mientras exista el control tutelado de parte de Estados Unidos, van a administrar ese dinero. Van a administrar ese dinero, es decir, no se lo van a robar tan fácil. Quizás, y todos sabemos en Venezuela que en Macondo las mafias son terribles, y esa parte, por supuesto, Estados Unidos no lo ve, ni creo que le dé tanta importancia. Sencillamente no va a haber esa cantidad de robo que ha habido en este tiempo, y por lo tanto ya el crudo no lo van a poder producir ellos. Pero yo tengo fe de que esta situación, de que es algo que no permite una gran inversión, porque necesita un gobierno democrático, necesita un gobierno que también está alineado con los intereses de Estados Unidos. No para que Estados Unidos se quede con el crudo venezolano. Pensar eso es ridículo, ¿no?
Al contrario, si nosotros tuvimos 26 años regalándole el combustible a Cuba, que algún día tenemos que demandar a Cuba para que nos pague eso. Algún día nos van a tener que pagar y que nos lo paguen Deben cada uno de los bastante, ¿no? países bastante. Y no solo Cuba, sino los otros países que utilizó el señor Chávez y el señor Maduro para hacer su geopolítica. Nosotros, lógicamente, parece que tener el control, parece que hacer una verdadera auditoría, parece que tener un poder judicial bien fuerte, un ministerio público bien fuerte, que diga, vamos a demandar a los países que nos hicieron daño, porque eso tiene que resarcirnos, incluso desde el punto de vista económico. Por eso es que yo creo, y aquí termino, Leonela, que este tiempo, estos primeros 6 meses que seguramente va a tener la encargaduría, ¿verdad? Porque tenemos los primeros 3 meses, después seguramente ellos logren su prórroga irregular e ilegal. Y yo les quiero decir a los venezolanos que es lógico que entendamos que esto es ilegal y nos duela, pero lamentablemente el chavismo actúa de manera ilegal, a tal punto que Maduro no está de vacaciones en Nueva York. Maduro está recibiendo un proceso judicial larguísimo en donde va a estar está sometido a un proceso que tiene establecido 2 cadenas perpetuas, es decir, posiblemente él no vea la luz más nunca. Y eso no significa que sea una vacante temporal, como lo determinó el Tribunal Supremo allá en Venezuela. Entonces eso es una burla. Continuidad administrativa. Absoluta. No, eso es lo que es una burla. Ellos lo que están es ganando tiempo. Por eso es que yo creo que ellos van a prorrogarlo después que se venzan los 3 meses, lo van a volver a prorrogar. Pero después de finalizados estos 6 meses, allí ya las cosas se le va a poner cada vez más pequeñas y van a tener mucha presión. Y bueno, todavía tenemos mucho trabajo que hacer nosotros para lograr nuestra democracia. Yo creo que ahorita es cuando más trabajo tenemos y lo que viene después no me lo quiero ni imaginar. Para usted que está en el Tribunal Supremo, Doc, porque es que de verdad, mire, eso va a estar como complicado. Aquí hablando coloquialmente, yo lo veo súper complicado. Tengo entendido que la mayoría de los jueces, y hago énfasis en esto porque quizás para mí puede ser viciada porque bueno, estudié Derecho, pero para mí en este proceso lo más importante no es ni siquiera el restablecimiento económico o de la democracia como tal. Para mí el restablecimiento de la justicia es lo que debería ser la prioridad, porque sin eso no tenemos absolutamente nada, no hay garantías de nada, no hay garantías ni de seguridad, ni de economía, ni de democracia, ni nada, ¿no? Entonces, pero yo veo que en el momento actual de cómo se encuentra la justicia en Venezuela, que sabemos que, bueno, es terrible, cómo trabajar eso, cómo recuperar el aparato judicial. ¿Cómo piensan que podrán lograr eso todos ustedes que van a estar a cargo? Bueno, primero vamos a ver quiénes van a estar a cargo de eso. Eso va a ser importante. Yo tengo la confianza de que vamos a tener una buena oportunidad. Primero, para enseñarle a la clase política venezolana, a toda la clase política venezolana, de que el sistema de justicia no puede ser un poder cenicienta. Y somos responsables los abogados de que esto se haya mantenido en el tiempo. Porque si bien es cierto, es importante la materia de energía, la materia de crudo, la materia de economía, de infraestructura, en fin, y el tema de la diplomacia, etcétera, nada de eso subsiste si nosotros no creamos una nación con unos pilares que estén sustentados en la ley y en el imperio de la ley. Y para eso contamos con un gran recurso humano en el país y fuera del país, que son abogados, que hay que darles la oportunidad de que tomen los destinos de estos cargos públicos. Me refiero a los jueces, fiscales, irlos formando. Tenemos una gran camada de docentes universitarios que merecen la oportunidad, y no solo lo merecen, sino que estoy seguro que ellos le regalarían a nuestro país 2 años o 3 años de un trabajo espectacular para poder reconstruir la institucionalidad en Venezuela. Y eso solo lo puede construir, primero, abogados que sean decentes, abogados que amen al país, que tengan un sentido de pertenencia a nuestra sociedad y a nuestro país, y que sepan de leyes, o mejor, que sepan de derecho,
porque no basta conocer la ley, hay que conocer el derecho. Y sí existe mucho recurso humano que estaría preparado para ello. Lo podemos, lo podemos buscar en las universidades, lo podemos buscar en los colegios profesionales que no están contaminados, los podemos buscar en abogados en ejercicios que han tenido una vida, un litigio digno y respetuoso. Eso se puede hacer. Todo pasa por colocar las personas adecuadas, desde los que van a estar en la parte direccional hasta los que van a estar en cada uno de los ámbitos correspondientes del sistema de justicia. Y aquí tengo que incluir al Ministerio Público también, porque nosotros necesitamos un Ministerio Público que no sea un Ministerio Público para perseguir, sino necesitamos un Ministerio Público que sea de contención, que sea una represa para evitar las arbitrariedades, no para perseguir, sino evitar que se cometan las arbitrariedades, porque el defensor del pueblo, la verdad que no sé qué vamos a hacer nosotros en Venezuela con esto, porque ha sido tan nefasto para el pueblo venezolano que eso habría que revisarlo muy bien. Pero el caso del fiscal, de la fiscalía y el sistema de justicia, habría que hacer una terapia de shock y revisar, revisar las credenciales de los que están allí para saber si cumplen los requisitos. Los que no cumplen los requisitos, un acto administrativo los desincorpora, y aquellos que cumplan los requisitos habrá que revisar cuál ha sido su comportamiento durante todo este tiempo y verificar si han estado cometiendo algún abuso de derecho o algún exceso en el ejercicio del poder y cometido atropellos ante la sociedad venezolana, porque automáticamente habría que dictar una medida disciplinaria de inmediato. Y recuerden que el 90%, el 98% de los jueces y fiscales no son personas fijas, no son de categoría, es decir, no accesaron bajo un sistema de un concurso público y de oposición. Entonces, sencillamente No, y tengo van entendido a que ser los jueces están de manera temporal, doctor. O sea, la mayoría de los jueces tienen credenciales temporales. Precisamente porque es para poderlos remover a discreción. yo en el tiempo que estuve como juez en Venezuela, antes de salir al exilio, éramos 45 jueces a nivel nacional que éramos jueces por concurso de oposición. De esos 45 jueces, muchos, algunos me imagino que de los pocos que sobrevivieron estarán jubilados, otros se retiraron, otros fueron objetos de atropello, como nos ocurrió mucho. Es decir, no hay jueces de concurso de oposición y fiscales menos. Entonces, eso es muy fácil, porque eso son decisiones administrativas que tienen que hacerse dándole el derecho a, al proceso, a un proceso debido a todas las partes, en este caso el administrado. Pero sí lo podemos hacer. Existe el recurso humano, Leonela. Sí existe, es que yo lo veo, yo tengo unos vecinos, así, un caso sencillo, los dos fueron jueces y utilizaron una herramienta en teoría, que no era herramienta alguna, era precisamente para jubilarlos antes de la edad, para poder salir del sistema judicial, ¿no? Entonces, y yo les pregunto, mira, pero tú volverías a una Venezuela a ejercer como juez, porque tú te fuiste y tú no quedaste desmanchado de nada, tú sencillamente tomaste la herramienta que podías para salirte del sistema porque no querías verte involucrado en ningún hecho. ¿Volverías a una Venezuela? Bueno, pero ¿qué garantías tengo? O sea, me van a perseguir. Cuando haga mi trabajo, por hacer mi trabajo voy a ser perseguida. Yo creo que el caso que ha marcado a todos, a toda la justicia en Venezuela ha sido el caso de la doctora Afiuni. Entonces, cuando tenemos esos precedentes tan nefastos, se hace difícil ver una justicia que de verdad sea imparcial e independiente si tienes todavía este aparato allí funcionando. Yo creo que va a ser complicado y yo creo que como lo dijo Marco Rubio, el secretario, en ese anuncio de las fases, es que van a ir ¿cómo? Overlapping. Se van a ir entrecruzando una y otra fase porque es que no vamos a poder hacer una sin la otra. ¿Cómo vamos a la fase de recuperación si no tenemos el capital humano? Yo creo que no solamente... Pero fíjate que esto lo hablo por experiencia propia, mira, Leonela. Yo comencé a trabajar en los tribunales allá en Caracas a los 19 años.
O sea, conozco al monstruo porque he vivido en sus entrañas. Yo fui auxiliar, perdón, trabajé en el archivo de préstamo de expedientes. Después pasé a ser escribiente, asistente 1 le decían eso. Después asistente 2, después fui auxiliar de secretaría, fui secretario, fui juez de primera instancia, fui juez superior. Es decir, y estos antes de la llegada del señor Chávez, mucho antes. Y creo que estoy convencido que el recurso humano existe. El problema está en la selección de ese recurso humano, darle la oportunidad a quien tiene el valor, la valía, porque ahí es donde está el problema. Cuando tú politizas la institución, como el sistema de justicia, si tú vas a nombrar a los jueces por amistad, porque son familia, entonces ahí todo se tergiversa. Y eso le pasó tanto a la Cuarta República y por supuesto a la Quinta República mucho más aún. ¿Por qué? Porque cuando tú nombras a un juez, a un abogado y le das el cargo de juez o de fiscal, aquí pueden ocurrir dos cosas. Si este abogado está politizado, lógicamente va a tener corrupción política, eso es inevitable. Es decir, le debe el cargo a un partido político o a un político específico. Eso tenemos que eliminarlo, porque eso, la Cuarta y la Quinta, sobre todo la Quinta, lo mantuvo. Eso hay que eliminarlo. Yo fui designado magistrado por una asamblea del 2017 y eso también ocurrió, Donela. Magistrados que fueron designados por políticos específicos. No vale ahorita la pena mencionar cuáles son y quiénes son, porque no, yo creo que la Venezuela nuestra va a ser otra, o yo aspiro que sea otra, porque es lo que queremos todos los venezolanos. Por otro lado, tenemos que nombrar abogados que sepan derecho. ¿Por qué? Porque cuando un abogado sabe derecho y es juez o es fiscal, es designado juez o fiscal, en la medida que él sepa el derecho, él sabe hasta dónde puede llegar. Él sabe hasta dónde puede pasar unas líneas rojas. Eso no significa garantía de que el juez o el fiscal no va a pasar la línea roja, porque ha ocurrido, aunque sepas derecho. Hemos tenido magistrados muy inteligentes que pasaron las líneas rojas. Esos son los peores, por supuesto. Y eso lo juzga la historia y sobre todo el mundo del derecho en Venezuela, porque nos conocemos todos. Entonces yo creo que lo importante va a ser el plan de reinstitucionalización o recuperación y el sistema de selección. Yo tengo confianza de que una llegada pronta a Venezuela, visitando las universidades, pidiendo al componente docente calificado, ahí tenemos no solo jueces y fiscales, tenemos magistrados, Leonela. En la academia tenemos personas de alto nivel que están elevadas, que saben derecho y que son muy buenas personas y están en el país, más muchos que están fuera del país. El tema está quiénes los eligen, quiénes deciden esto. Y nosotros tenemos que pasar por una especie de alta comisión de justicia y poner los tótems de los abogados venezolanos. Te voy a citar algunos. Alberto Arteaga, por ejemplo, es un jurista. Además, un jurista, eso es un señor de respeto. Te voy a citar otra persona, Blanca Rosa Mármol, ¿no? Una dama, una jurista de primera, una profesional increíble y una juez impresionante, una gran experiencia. Te pongo estos dos ejemplos. Si nosotros ponemos esta alta comisión de juristas para que vigilen lo que van a hacer los magistrados y los jueces en una transición, nosotros tenemos asegurado para que haya correcciones y para evitar, acuérdate que el poder seduce al que está en el poder y al súbdito también. Terapia de shock, ya entiendo, ya entiendo. La terapia de shock es que salir de todos ellos y entrar gente buena, nueva, buena y darle oportunidad. Existe mucho recurso humano, Leonel. Ya entiendo. ¿Se acuerda que cuando estuvimos la última vez hablando, le planteaba precisamente esto de que las asambleas terminaran designando a los magistrados y todo este tema, ¿no? Que sabíamos que el concurso sí era eficiente, pero que necesitaba mejorar. ¿Se acuerda que se lo planteé? Hoy en día
con este escenario totalmente diferente, que en ese momento ni nos los esperábamos. ¿Cómo lo ve? ¿Ve que tendremos unos poderes desde cero más asemejados hacia otras democracias del mundo? ¿Ve que vamos a utilizar lo que tenemos y mejorarlo un poco? ¿O ve que sencillamente hacemos borrón y cuenta nueva, pero nos quedamos con el mismo sistema de poderes? ¿Cómo lo ve? No, yo creo que tenemos que hacer una revisión profunda de nuestra estructura de Estado. Desde el mismo momento, desde el Parlamento, desde el sistema de justicia, desde el sistema ejecutivo. Nosotros tenemos que revisar muchas cosas porque ahorita estamos vulnerables porque estamos anhelando un cambio rápido para poder controlar el país, venezolanos de bien y enrumbarlo. Pero nosotros tenemos que hacer un análisis de cuál es el país que nosotros queremos construir para los próximos 50 años. Y eso y es muy importante, la generación, Leonela, tu generación y la generación de ustedes que son jóvenes profesionales y que tienen que dar el paso obligado, y nuestra obligación es ayudarlos a que esto se consolide y darles libertad para que ustedes puedan construir un buen futuro y desarrollar un buen futuro. Y esto es necesario porque la exigencia de lo que requiere nuestro país como sociedad frente a los desafíos que se van a presentar en los próximos 50 años hay que enfrentarlo. Entonces nosotros no podemos seguir con una Asamblea Nacional que parece un fastidio, me disculpa la expresión, que tú no ves tribuno, tú no percibes un discurso respetuoso, un discurso de profundidad, es decir, la clase política venezolana también tiene que revisarse porque está vendiendo algo que se llama significantes vacíos. No sé si el público, la audiencia sabe lo que significa significantes vacíos. Nuestros políticos utilizan mucho los significantes vacíos, que son decir en poco absolutamente nada. Decir con pocas palabras absolutamente nada. Esos son significantes vacíos. Como queremos una democracia, construir una democracia en donde todos seamos libres. Ajá. Ah, pero ¿cómo lo vas a hacer? Y es una democracia libre. ¿Qué significa ser una democracia libre? ¿Queremos los venezolanos unas elecciones libres? No, ya va. ¿Qué es lo que queremos realmente? Yo creo que lo que queremos realmente es que el venezolano tenga el derecho a elegir los destinos de la nación. Y que los venezolanos que se han capacitado para ser economista, ingeniero, abogado, médico, etcétera, estén al frente. Y sobre todo las nuevas generaciones. Porque no podemos, sería un crimen intergeneracional, frustrar a las nuevas generaciones. Y esto lo digo con mucha propiedad porque las generaciones anteriores a mí han querido frustrar a la continuidad de las generaciones. Y esto ha pasado en política, en todas las áreas. Entonces vemos cómo los partidos políticos siguen los mismos dinosaurios de siempre, y lo digo con la palabra con respeto, no lo digo de manera negativa, pero es la verdad. No hay una regeneración, no hay. Es como que aquí mandamos hasta que nos muramos. Esto no puede ser. Tiene que haber un trabajo de generación y que la persona que va a pasar a ser un senior se convierte en senador. Para eso está la Cámara de Diputados, para eso estaba la Cámara de Senadores. Pero no puede ser que en la Cámara de Senadores esté llena de jóvenes. No tiene sentido. O sea, en fin, yo creo que nosotros tenemos que revisar el sistema parlamentario nuestro. El sistema presidencial hay que revisarlo, porque hay que revisar los requisitos. Hay que verificar si queremos una primera magistratura o como un jefe de Estado y un primer ministro, no lo sé. Son temas que hay que revisarlo y analizarlo. Nosotros tenemos un sistema presidencialista desde la época republicana que no nos ha funcionado, que no nos ha dado resultados. Porque es demasiado poder. Sí, se vuelven autócratas. Y de alguna manera u otra terminan en eso. Pero es que de autócrata a psicópata es un paso. O sea, cuando tú empiezas a revisar todos los presidentes que ha tenido Venezuela, los que más han llamado la atención han sido autócratas. Los que han tenido mayor permanencia en la historia han sido autócratas. Ha habido algunos que, por ejemplo, Raúl Leoni,
Nadie conoce a Raúl León y fue uno de nuestros mejores presidentes, fue que construyó muchísimas obras en el país, hizo un gran trabajo político para normalizar nuestro país. Y es un presidente que la gente ni lo conoce, porque la historia no le da la preponderancia que debería darle. Entonces, vean el mismo Chávez. El mismo Chávez llegó al poder y él era un teniente coronel, pero detrás de él estaba toda una, un grupo lleno de mucha maldad, de resentimiento y de rabia, más la que él albergaba, porque era un hombre resentido. Y mira, hay que ver todo el poder que tuvo ese señor. Hay que ver todo el daño que hizo a nuestra nación. Por cierto, me dicen que están mandando a retirar todos los cuadros de Chávez en las embajadas y en los consulados. No sé si será cierto, pero Yo tampoco sé, pero dicen que los de Maduro pareciera, también, pareciera, ¿no? que, pareciera que este culto se va a ir acabando poco a poco. Y es que el tema también es como, es la historia que nos contamos, ¿no? Porque yo creo que eso es algo importantísimo que quizás todo este régimen o estos 27 años han querido hacer, ¿no? Porque también han cambiado cómo nos contaban la historia de lo que sucedía antes. Tenemos generaciones que yo veo con admiración esos chicos de la UCB saliendo a marchar, porque yo digo, ellos no conocen la democracia. Ellos ni siquiera la vivieron de chiquitos, para uno decir, bueno, de repente yo estuve cerca, ¿no? Ellos lo conocen por lo que le contaron sus padres, por lo que les quedó, por el residuo, pero nunca la vivieron. Y muchos tienen el mismo deseo de plantearse una Venezuela libre, de querer participar en algo nuevo, en algo totalmente diferente y más allá de eso, los que han vivido en países democráticos tienen el sueño de que su país se vea en un escenario donde también se pueda, las personas expresar libremente, puedan escoger y que se les respeten sus derechos, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy bonito que nos queda para la reflexión, no solamente el hecho de querer reconstruir a Venezuela de la mejor manera, sino de que también a esas personas que tienen esa ansiedad por volver a su país, por reconstruir a su país, por participar, por ganar los espacios que queremos ganar y por finalmente ver una ciudadanía de bien. Yo creo que también hay que darles algo, ¿no? Que quizás eso es por lo que yo tanto abogo. Yo digo, oye, a mí me parece que a la gente hace falta que la dirigencia política, que las personas que ostentan autoridad, que los comunicadores, todos le demos quizás algo, ¿no? Mi manera es educando. Yo digo, bueno, yo pienso que la gente debería tener más criterio y quizás lo retribuyo de esa manera, pero yo siento que falta eso, que los que estamos de alguna manera transmitiendo los mensajes les demos algo, porque la gente se queda con ese sinsabor, que es lo que tenemos hoy en día, una gente ansiosa por una ley de amnistía que saben que no va a beneficiar a nadie, que es un ganar tiempo, que dicen, bueno, pero ¿y si Estados Unidos decide mantener a Delcy ahí porque les conviene a la gente silenciada? O sea, yo siento que a la gente le falta, digamos, no ese coach emocional, pero ver que todos estamos abocados a lo que queremos construir. ¿Cómo lo ves? Mira, dos cosas. Fíjate. La ley de amnistía. ¿A quiénes les puede beneficiar esto que acaba de salir? A los que están presos. ¿Por qué? Quizás. Claro, pero ellos ya están presos. Ellos ya están dentro del sistema. Ellos no tienen ningún inconveniente de acudir a un tribunal y pedir, mira, amnistíame. Y el tribunal determinará si la amnistía o no, que lógicamente eso va a ser discrecional, pero ellos van a tener una oportunidad, el que está preso y que quiere la libertad. Y eso yo lo aplaudo. Solo eso yo lo aplaudo. Ahora, no existe otro beneficio dentro de esta legislación, sino esa, la que acaba de mencionar. Por otro lado, tú hablabas de los estudiantes que salieron a protestar. Fíjate qué estudiantes salieron a protestar. Porque recordemos cuando estábamos en nuestros colegios, en bachillerato, la vena política, por lo menos en mi generación, era prácticamente inexistente. Yo también fui educado en un colegio privado y los colegios públicos pero igual no existía esa vena política. Estoy hablando de los años 80, cuando yo estaba en el colegio, ¿no? En cambio, cuando tú entras a la universidad, más en las públicas, pero también en las privadas,
si existe el comienzo de la curiosidad política, porque empiezas a estudiar y a leer unos textos y a compartir generacionalmente con personas que empiezan a ver el tema de ya los adultos, por decirlo de alguna manera. Ya no somos unos adolescentes, ahora somos unos adultos, somos estudiantes, disfrutamos nuestra vida de estudiante o queremos disfrutar nuestra vida de estudiante independientemente del nivel socioeconómico que tuviéramos como estudiantes, pero comenzaba a despertarse políticamente algo en nosotros. Entonces es normal que los estudiantes de las universidades tengan la necesidad de protestar por políticas públicas, exigir políticas públicas, opinar. ¿Por qué? Porque cuando se gradúen, ellos son los que van a ser los que van a tomar las riendas del país en cada una de sus áreas. Así es así es el libro de la vida. ¿Qué ocurre? Que cuando ellos salen a los destinos del país, resulta que hay una represa que impide que ellos actúen. Política y a veces hasta profesionalmente. Porque aguas arriba no se lo permiten. Eso pasó en mi generación. Cuando salimos al graduado de nuestras profesiones, nos costó muchísimo. Por ejemplo, yo porque venía del Poder Judicial, venía de ser escribiente, secretario, etc. Sí, pero muchos de nosotros no tuvimos esa oportunidad, doctor. Me dieron la oportunidad para ser juez y bueno, yo lo celebré muchísimo, pero fue porque alguien me observó y me dijo, este muchacho puede ayudar y bueno, me dieron una oportunidad y puedo decir el nombre porque es una persona que yo aprecié mucho, que es el doctor Alirio Abreu Burelli, que fue magistrado, fue juez de primera instancia civil en Caracas, fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, fue magistrado de la Corte Interamericana. Él me dio esa oportunidad. Después abrieron un curso de jueces y yo tuve la oportunidad de participar y después me designaron como juez de primera instancia. Entonces, la verdad que yo tuve mucha suerte, pero fue porque me lo gané a pulmón, ¿no? Me lo gané a pulmón. Entonces, y por eso es que yo valoro al recurso humano y sé que existe el recurso humano, porque lo viví en mi época de juventud, lo viví en mi época de mi ejercicio profesional y en toda mi época del ejercicio de la judicatura. Y sé a dónde podemos llegar y además no soy yo solo, sino que hay un componente de profesionales que pueden acompañarnos en esta bonita aventura de construir el país. Entonces, volviendo a los estudiantes con esa vena política, por eso es que vimos que salieron a marchar, pero no fueron unas marchas masivas. ¿Por qué? Bueno, porque estamos frente a un Estado represivo, pero en el joven existe ese gusanillo y eso está allí, eso está ahí en cada uno de nuestros estudiantes. Yo tuve la suerte de estar durante una temporada siendo decano en una universidad y pude vivir más la vida del estudiante ahora como autoridad académica y percibía lo bonito de esa juventud llena de ganas de tomar las riendas de la conducción de un país. Entonces, mira, yo creo que vamos a tener una gran oportunidad y Diosito nos la está dando de la mano de Donald J. Trump. Y eso tenemos que decirlo con toda claridad. Hay que seguir trabajando, es un proceso complejo, nos tocó vivir esta mala experiencia, para eso existe la resiliencia y nada, seguir luchando, Leonela, lo que nos queda. ¿Vuelve a Venezuela, doctor? Ya, es la última pregunta, tengo que lanzarla. Claro, vuelvo pronto, en lo que yo pueda, yo voy. Eso. Yo afuera no me quiero quedar. Ah, ¿no? Buenísimo. Allí lo tuvieron, muchachos. No digan que no se les explicó, no digan que no entendieron. Al doctor Miguel Ángel Martín, por favor, muchísimas gracias, Doc, por acompañarnos en este tiempo y en este espacio. De verdad que yo creo que la gente quedó encantada. Así que vuelva. Gracias a ti, Leonela. Abrazos a toda tu audiencia y sigamos trabajando, sigamos viendo las cosas con alegría. Yo sé que ha sido difícil,
pero nosotros somos unos guerreros. Claro que sí. Agradecida como siempre, gracias por, bueno, seguirse dedicando a Venezuela porque lo necesitamos, lo vamos a necesitar y queremos verlo haciendo los cambios que necesitamos en el país. Muchísimas gracias y que pase un bonito día. Igual, cuídate mucho. Bueno, allí lo tuvieron. No, de verdad que súper agradecida con el doctor porque de paso me aceptó la invitación de hoy para hoy. Así que yo quedo demasiado agradecida con él que vino a explicarnos todo. Yo creo que no se fueron con todo. Les explicó ley de amnistía, hablamos de democracia, hablamos de cambios. Yo creo que nada, nada, nada quedó por fuera. Así que si usted cree que algo quedó por fuera, yo le voy a dejar este live en YouTube para que usted lo vea. De verdad que qué programa tan excelente. Yo no dejo de decirles, nosotros tenemos una calidad en nuestros profesionales increíble que ustedes no se imaginan. Nosotros tenemos gente de verdad, nuestros magistrados, no digo todos, pero por lo menos los que yo sigo, con los que comparto, con los que tengo contacto, increíbles, increíbles. Y bueno, ejemplo, el doctor Miguel Ángel Martín, de verdad que 20 de 20, muchachos. Siempre que viene por acá, de verdad que nos deja un montón. Así que agradecidos con todos ustedes también que estuvieron con nosotros todo este rato. De verdad que creo que valió muchísimo y no tuvo desperdicio.